aparece en la palabra de hoy un grupo muy específico que se llaman los saduceos, del cual aparece muy poco en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio, que sin embargo son un grupo pequeño, pero muy poderoso. Es decir, era la gente más acomodada, más rica de Jerusalén especialmente. Y allí en ese grupo estaban prácticamente los que dirigían de alguna manera políticamente y socialmente al pueblo de Israel. Es decir, los que decidían todo. En este grupo estaban también, o de allí salían, los sumos sacerdotes. Y eran los que dirigían Israel, aunque estaban dominados por los romanos. Este grupo decidía algunas cosas que los romanos le dejaban, y el grupo se llamaba el Sanedrín. En el Sanedrín estaban todos saduceos y algunos fariseos, así como una minoría. La mayoría eran de este grupo los saduceos, eran conservadores políticamente, y especialmente en el mundo religioso ellos tenían una forma de creencia bastante restringida que se circunscribía a lo que nosotros llamamos la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la ley. Nosotros lo llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y el libro de los Números. Esos 5 libros para ellos eran los libros de la ley. Y lo demás que vino después, por ejemplo, los salmos, los libros históricos, los libros proféticos, todo eso lo consideraban como si nosotros dijéramos de la religiosidad popular. Pero no eran los libros importantes. Los libros importantes eran estos de la Torá. Y como en la Torá no se hablaba de la resurrección, no se habla de la resurrección, decían: la resurrección no existe. Solo existe este mundo. Entonces, si bien Israel fue dando pasos en el tema de la resurrección, recién fue clarificándose el tema en los últimos siglos antes de Cristo. Por ejemplo, hoy leímos la primera lectura de los Macabeos. Ese es uno de los libros últimos antes de que aparezca Jesús y los evangelios. Entonces ahí, cuando matan a estos hijos de una señora viuda que no quieren aceptar lo que les pide el enviado del rey de los griegos, entonces ellos hablan antes de ser pasados por las armas, muertos, piden que Dios los va a resucitar. O sea, ya están hablando ellos claramente de la fe en la resurrección. Bueno, en esto no creían los saduceos. Entonces, ¿cuál era la visión? Fíjense, porque esto también era algo popular. Dicen así: la gente que tiene mucho dinero, la gente acaudalada, la gente poderosa de Israel, lo es porque Dios los bendice. Entonces, serán así justamente porque Dios tiene con ellos un privilegio, los quiere más que a los demás.
Entonces, pues de esa manera los bendice con la cantidad de bienes que poseen y todo eso. En cambio, los que eran los pobres, los que no tenían ni les alcanzaba para vivir, eso es porque son pecadores. Entonces, los ricos eran los bendecidos de Dios y los pobres eran así porque eran pecadores, culpa de sus propios vicios. Entonces, fíjense la concepción que tenían. Por eso no creían en una vida después de esta vida, porque aquí ellos lo pasaban bien. No había otra vida. Algo de esto tenían también los apóstoles. Los apóstoles también tenían esa visión de la realidad que de alguna manera los condicionaba en un montón de cosas a ver así las cosas. Entonces, cuando Jesús dice y habla de felices los pobres, entonces les da vuelta todo el esquema que ellos tenían. ¿Cómo felices los pobres? Si esos son los maldecidos de Dios. Entonces se produce este diálogo de los discípulos con Jesús, donde Jesús les dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Wow! Si estos son los bendecidos, ¿quién se podrá salvar? Ese es el cuestionamiento que hacen los discípulos. Y estos saduceos le ponen un caso a Jesús para contradecir sus enseñanzas, especialmente acerca de la resurrección, con esto de la mujer que tiene 7 esposos y que todos mueren sin dejar descendencia, y al final muere la mujer, y le dice: ¿y de quién será la mujer? Porque tuvo 7. Entonces allí es donde Jesús deja esta enseñanza que es nueva y que aclara cosas que no entendían muy bien los israelitas. Le dice así: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y entonces, tomando del mismo Pentateuco, o sea, de la misma Torá, les dice que los muertos van a resucitar. Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Aquí se afianza entonces la doctrina de la resurrección, pero no solo como enseñanza, sino también en la misma resurrección de Jesús. Y allí entonces nosotros encontramos nuestra esperanza. Porque el Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Entonces la resurrección ya no solo va a ser parte de la enseñanza de los discípulos, sino que va a ser la enseñanza fundamental. A tal punto que San Pablo dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Es decir, si Cristo se murió, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque el Señor vence la muerte. Y allí nos dice que también nosotros vamos por ese camino. Pasaremos nuestra propia Semana Santa, nuestro propio Viernes Santo, y resucitaremos. Así como el mismo Señor nos ha prometido. Aquí está entonces uno de los temas fundamentales de nuestra fe: la resurrección de Jesús y la resurrección nuestra.
Así que estos que negaban la resurrección han como fundado una religiosidad que todavía muchos hoy en el mundo siguen teniendo. Es decir, que esta es la única vida que existe. Entonces, comamos y bebamos, total mañana moriremos. No importa. Esta vida es la única que existe y entonces hagamos lo que hagamos, no pasa nada. Esta es la vida. Entonces, el Maestro nos abre una esperanza, nos abre un ojo a un mundo desconocido, que es el de la vida para siempre. Entonces nosotros hoy vamos a reafirmar eso que decimos en el credo, creo en la resurrección de Jesús, en la resurrección, creo en la vida eterna. Bueno, entonces ahora renovemos esa fe. Creo en Dios.